Los 27 misterios más perturbadores descubiertos en el mar que la ciencia no puede explicar. En 1978, un buque de guerra estadounidense regresó a puerto con algo imposible incrustado en su casco. Garras gigantescas de una criatura que, según los científicos, no debería existir. Y en 1997, hidrófonos militares captaron un rugido desde las profundidades del Pacífico. Un sonido tan poderoso que se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia. Estos no son cuentos de marineros enloquecidos, son reportes oficiales, documentados por armadas, científicos y exploradores. Hoy vas a descubrir 27 misterios marinos que la ciencia moderna aún no puede explicar, y algunos de ellos van a cambiar completamente tu forma de ver los océanos. Vivimos en el planeta del agua, con casi las 3/4 partes de la Tierra cubierta por océanos, que alcanzan hasta cerca de 11 kilómetros de profundidad. Esto representa más del 97% del agua existente en el planeta. En esa inmensidad, la mayor parte inexplorada, viven más de 270.000 especies de fauna marina, desde simpáticos pececitos de colores hasta gigantescos y monstruosos animales que desde la antigüedad han sido señalados por hacer naufragar barcos. Es posible que algunas de estas criaturas escalofriantes aún estén por descubrir, y entre tanto alimentan la imaginación de monstruos legendarios al acecho. Pero en el mar hay mucho más que peces, ciudades sumergidas, extrañas formaciones a cientos de metros de profundidad que parecen haber sido hechas por el hombre, leyendas sobre seres asombrosos que viven en las aguas y barcos que se dice que deambulan sin poder tocar puerto. Forman un gran catálogo de historias, algunas muy reales y otras legendarias, sobre los mares. Hoy conoceremos los misterios más perturbadores sobre los mares, algunos de los cuales la ciencia no ha podido explicar o solo la ha hecho en fecha reciente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El incidente de un OSNI, objeto sumergido no identificado, del USS Stein, en 1978. En 1978, la fragata de la Armada estadounidense, USS Stein, comenzó a experimentar un aumento del ruido del sonar, lo que interfería con sus operaciones. Tras una inspección, se descubrió que el revestimiento protector no-foul, similar al caucho de la cúpula del sonar, presentaba varios cortes y arañazos. Dentro de los cortes se hallaban restos de garras, del tipo que se encuentra en las ventosas de los tentáculos del calamar gigante. Sin embargo, en este caso, el descubrimiento resultó alarmante, ya que los únicos especímenes de garras que los científicos habían recolectado previamente eran de una fracción del tamaño de los recuperados del Stein. Si se trataba de un calamar gigante, era sustancialmente más grande que cualquier cefalópodo documentado anteriormente. Alguien bromeó que quizás habían escapado del legendario Kraken. En realidad, el USS Stein se había topado con un tiburón de boca grande, una especie pocas veces avistada. En otro incidente en 1955, el USS Hell partió en dos a una criatura de más de 15 metros que resultó ser un tiburón ballena. Unos 12 metros del cuerpo de la criatura estaban siendo arrastrados por el costado de babor del barco, mientras que otros 3.6 metros colgaban del lado de estribor. Se alejaron rápidamente por temor a que otro espécimen se atorara en la hélice y los dejara atascados. Número 2. ¿Qué es un OSNI? Desde tiempos inmemoriales han circulado historias de monstruos marinos acechando en las profundidades, capaces de capturar tripulantes y aplastar barcos. Existe una cantidad desconocida de animales en los mares del mundo que aún no se han identificado, y descubrimientos recientes, como el tiburón linterna ninja, demuestran que aún existen muchos seres vivos en los océanos que pueden causar pesadillas. A pesar de la fama de los OVNI, los objetos voladores no identificados, son los OSNI, los objetos sumergidos no identificados, los que preocupan a las armadas de todo el mundo, incluyendo la de los Estados Unidos. Distintos a los presuntos platillos voladores, los OSNI, también llamados objetos sumergibles y objetos submarinos, por su propia naturaleza son más difíciles para reportar avistamientos. En el ámbito de lo no identificado, en contraste con los OVNI, existen muy pocos presuntos indicios físicos de los OSNI, como fotografías o imágenes en movimiento,
aunque sean borrosas, lejanas y poco detalladas, como suele ocurrir con los objetos voladores no identificados. Tampoco los reportes de los comandantes de buques sobre posibles observaciones submarinas de cosas extrañas pueden ser muy detallados, ya que lo impiden las características del entorno acuático. Con algunos OSNI ocurre que comienzan siendo objetos no identificados, hasta que se identifican como una nueva especie marina. Esto no sucede con los ovnis. Número 3. ¿Qué es un tiburón de boca ancha? Megachasma pelagios o tiburón de boca ancha es un escualo de aguas profundas que rara vez se deja ver. Mide entre 8 y 9 metros de longitud, siendo el más pequeño de los 3 tipos de tiburones filtradores conocidos. El tiburón ballena puede alcanzar cerca de 19 metros y el tiburón peregrino 10 metros de longitud. Según la Sharkman's World Organization, solo han avistado cerca de 300 ejemplares, con muy pocas capturas, desde que fue descubierto en 1976. Similarmente a los otros 2 escualos planctívoros, nada con la boca muy abierta, filtrando el agua para capturar su alimento, consistente principalmente en el zooplancton, larvas de crustáceos y medusas. Se le reconoce por su prominente cabeza de labios gomosos. El primer ejemplar fue capturado el 15 de noviembre de 1976 por el buque de la Armada estadounidense, AFB-14, a 46 kilómetros al noreste de Kahuku, Hawái, cuando se enredó en la ancla a unos 165 metros de profundidad. El examen del espécimen de 4.5 metros de longitud y 750 kilogramos de peso demostró que se trataba de un tipo de tiburón completamente desconocido, lo que lo convirtió en uno de los hallazgos más extraordinarios de la ictiología del siglo pasado. Número 4. El misterio de los tifones kamikazes, que salvaron a los japoneses de invasiones mongolas. Los kamikazes es el nombre que reciben 2 tifones o tormentas que, según se afirma, salvaron a Japón de 2 flotas mongolas al mando de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, la primera en 1274 y la segunda en 1281. Debido al auge del budismo zen entre los samuráis en aquella época, estos fueron los primeros eventos en los que los tifones fueron descritos como vientos divinos, tanto por su fuerza como por los milagros de salvación que habrían producido. Se dice que la flota mongola que atacó el archipiélago japonés en 1281 estaba formada por 4.400 barcos que transportaban unos 140.000 guerreros. De ser ciertas estas cifras, puestas en duda por muchos historiadores, este había sido el ataque naval más grande del mundo durante más de 660 años, solo superado por el día D de la Segunda Guerra Mundial. En la primera invasión, los mongoles ocuparon 2 islas japonesas, pero la resistencia de los samuráis los obligó a refugiarse en sus barcos y, cuando se retiraban, fueron arrasados por un tifón. 7 años después regresó una flota mucho más numerosa y un nuevo y providencial tifón la devastó, matando a cerca de la mitad de los mongoles. Este segundo tifón fue llamado kamikaze. Número 5. Las misteriosas personas del lago Baikal en Rusia. El lago Baikal se encuentra en el punto más meridional de la helada Siberia rusa, a poca distancia de la frontera con Mongolia. Los científicos han calculado que el cuerpo de agua de 560.000 kilómetros cuadrados y profundidades de hasta 1.600 metros, el más profundo y el más grande del mundo en volumen, se formó hace entre 20 y 30 millones de años. En 1982, unos buzos navales soviéticos en entrenamiento reportaron que 3 figuras se materializaron sorpresivamente junto a ellos en las profundidades del lago. Con sus linternas, los buzos iluminaron la escena y se sorprendieron al ver que los recién llegados no parecían disponer de ningún tipo de equipo de respiración. Aún más perturbador, aunque de apariencia humanoide, las 3 extrañas entidades eran asombrosamente altas, de aproximadamente 3 metros de talla. Mientras los aprendices de buzos y sus instructores observaban con desconcierto a sus pálidos visitantes, estos finalmente se dieron la vuelta y se alejaron nadando pesadamente. Fue una alucinación producto del ambiente extremo del lago Baikal. Lo cierto es que este cuerpo de agua es escenario de varias leyendas, que incluyen una criatura gigantesca que emerge ocasionalmente, y esta misteriosa raza de gigantes capaz de vivir debajo del agua, sin bombonas de oxígeno. Número 6. ¿Qué es la anomalía del mar Báltico? La anomalía del mar Báltico es el nombre que recibe una característica peculiar, captada en 2011 en una imagen de sonar tomada por los exploradores marinos suecos Peter Lindberg y Dennis Aberg, de la compañía Ocean X, en el Golfo de Botnia, en la costa oriental de Suecia. El equipo afirmó que la formación presentaba características inusuales de origen no natural. Poco después la noticia se difundió y la prensa sensacionalista la describió como un ovni hundido.
La anomalía de 60 metros de ancho tiene un vasto disco y el doble del tamaño de un campo de fútbol. Lindbergh afirmó que podría ser parte de los restos de la ciudad perdida de la Atlántida, la mítica ciudad mencionada por primera vez por Platón. Sin embargo, los científicos afirman que lo más probable es que se trate de una formación geológica natural. Muestras de piedra de la formación fueron analizadas por el geólogo sueco Volker Breuchert, quien indicó que la mayoría de sus componentes eran granitos, gneisses y areniscas. El geólogo añadió: debido a que toda la región norte del Báltico está tan influenciada por los procesos de descongelación glacial, es probable que tanto el accidente geográfico como las muestras de roca se hayan formado en relación con procesos glaciales y posglaciales. Posiblemente estas rocas fueron transportadas allí por los glaciares. Número 7. El misterio de los pueblos del mar. Pueblos del mar es el vago nombre que recibe un grupo de tribus que se supone que atacaron Egipto y otras regiones del Mediterráneo oriental alrededor del año 1200 a.C., durante la Edad del Bronce final. La teoría sobre el ataque fue propuesta en el siglo XIX por los egiptólogos franceses Emmanuel de Rouge y Gastón Maspero, con base en sus interpretaciones de los relieves del templo mortuorio del faraón Ramsés III y Medinet Habu. Si bien las versiones iniciales consideraban a los pueblos del mar como la causa principal del colapso de la Edad del Bronce final, las hipótesis más recientes generalmente los consideran un síntoma de unos eventos que ya estaban en marcha antes de sus supuestos ataques. Los pueblos del mar incluían grupos bien documentados, como los Luca, originarios de Anatolia, y a otros como los Hueshesh, cuyos orígenes se desconocen. Las hipótesis sobre el origen de los diversos componentes de los pueblos del mar son motivo de controversia. Varios de ellos parecen haber sido tribus del Egeo, mientras que otros podrían haberse originado en Anatolia Occidental, Sicilia, Chipre y Cerdeña. Número 8. El misterio del Leviatán, mencionado en la Biblia hebrea. Leviatán es una monstruosa serpiente marina referida en varios libros de la Biblia hebrea, incluidos Salmos, el libro de Job, el libro de Isaías y el pseudoepigráfico, el libro de Enoch. Leviatán es a menudo una encarnación del caos, que amenaza con devorar a los condenados cuando sus vidas terminen. Los teólogos cristianos lo identificaron como el demonio del pecado capital de la envidia. En el libro de Job, Leviatán es un reflejo del antiguo monstruo cananeo Lotán, criatura primigenia derrotada por el dios Baal-Hadad. Isaías 27:1 lo presenta como una metáfora de un enemigo poderoso, particularmente Babilonia. En el siglo XIX, varios eruditos interpretaron pragmáticamente a Leviatán como una referencia a grandes criaturas acuáticas, como el cocodrilo. El término más tarde empezó a usarse para designar a la gran ballena y a los monstruos marinos en general. Las serpientes marinas ocupan un lugar destacado en los mitos del Antiguo Oriente Próximo, y su presencia ya está atestiguada en el tercer milenio a.C., en la iconografía de la mitología sumeria, que representa al dios Ninurta, venciendo a un monstruoso ofidio de 7 cabezas. El mito babilónico de la creación describe la derrota de la diosa serpiente Tiamat por parte de Marduk. Número 8. El misterio de las serpientes del mar, descritas en varias culturas. Las serpientes marinas son una clase de monstruos del mar descritos en varias mitologías, incluyendo la mesopotámica, a través de Tiamat, la ugarítica, con Yam y Tanin, la bíblica, con Leviatán y Rahab, la nórdica, con Jormungandr, y la griega, con Cetus, Echidna, Hidra y Escila. Estrabón hace referencia al relato de un testigo ocular sobre una criatura marina muerta avistada por Poseidonio en la costa norte del Levante. El geógrafo griego escribió lo siguiente: en cuanto a las llanuras, la primera que comienza en el mar se llama Macras o Macra llanura. Aquí, según relata Poseidonio, se vio al dragón caído, cuyo cadáver medía aproximadamente un pletro de largo y era tan voluminoso que los jinetes que se encontraban a su lado no podían verse entre sí, y sus mandíbulas eran lo suficientemente grandes como para albergar a un hombre a caballo, y cada escama de su escamosa piel superaba la longitud de un escudo oblongo. El tema de las serpientes marinas monstruosas ha dado lugar a pintorescos fraudes. En 1845, Albert C. Koch exhibió en Nueva York un esqueleto de 35 metros de longitud de un supuesto ejemplar de una serpiente marina extinta. El anatomista Jeffrey Wyman fue a ver el esqueleto y declaró que la cabeza era de un mamífero y que el cuerpo óseo había sido compuesto con huesos de varios animales diferentes, incluyendo una especie extinta de ballena. Número 10. Hans Egede describió una serpiente de mar en 1734. Hans Poulsen Egede fue un sacerdote misionero luterano, danés-noruego que vivió entre los siglos XVII y XVIII,
y dio comienzo a las misiones cristianas groenlandesas, siendo llamado el apóstol de Groenlandia. Fundó una exitosa misión entre los Inuit y se le atribuye la revitalización del interés de Dinamarca y Noruega por la isla tras la ruptura del contacto durante unos 3 siglos. Fundó Gottdam, la actual capital groenlandesa de Nuuk. El 6 de julio de 1734, Edge proporcionó una de las descripciones más antiguas de una serpiente marina, que ahora se cree que fue un calamar gigante. El 6 de julio de 1734, escribió que su barco se encontraba frente a la costa de Groenlandia cuando los que iban a bordo vieron una criatura terrible que no se parecía a nada que hubieran visto antes. El monstruo levantó la cabeza tan alto que parecía más alta que la cofa del palo mayor. El relato continuó así. La cabeza era pequeña y el cuerpo corto y arrugado. La criatura desconocida usaba aletas gigantes para impulsarse en el agua. Más tarde, los marineros también vieron su cola. El monstruo era más largo que todo nuestro barco. Número 11. El camino de Bimini es el camino a la Atlántida. El camino de Bimini, también llamado Muro de Bimini, es una formación rocosa en el lecho del mar, cerca de la isla bahameña de Bimini Norte. Consiste en una formación lineal de 800 metros de largo en el sentido noreste a suroeste, compuesta por bloques de piedra caliza aproximadamente rectangulares. Se ha afirmado que podría ser una carretera, un muro, un rompeolas, un muelle u otra estructura hecha por el hombre, aunque no existen pruebas que respalden esta suposición. Sin embargo, algunos teóricos están convencidos de que Bimini Road alguna vez fue una autopista hacia la Atlántida. Edgar Cayce, un medium estadounidense fallecido en 1945, que afirmaba poseer la habilidad de responder a preguntas sobre temas muy diversos, predijo en 1938 que los registros atlantes de la construcción de misteriosos cristales de energía se encontraban en las partes hundidas de la Atlántida, donde aún se podría descubrir una parte de los templos, bajo el limo de las eras y el agua del mar cerca de Bimini. Espérenlo en 1968-1969, no muy lejos. Los creyentes acudieron en masa al lugar, pero no ocurrió nada con relación a la Atlántida, ni en 1968, ni en 1969, ni después. Número 12. La serpiente marina de Gloucester, en 1817. La serpiente marina de Gloucester es una legendaria criatura que, según se afirma, se ha dejado ver cerca de la costa de Gloucester y en el área de Cabo Ann, en Massachusetts, Estados Unidos. El auge de la historia comenzó en el verano de 1817 y continuó entre 1818 y 1819, cuando fue descrita como una inmensa criatura, en algunos relatos con varias jorobas en el lomo, siendo objeto de numerosos reportes de avistamientos por parte de pescadores y navegantes. El primer presunto avistamiento de una criatura de esta clase había sido reportado en Cabo Ann en 1638 por el viajero inglés John Josselyn. Avistamientos ocasionales han sido reportados hasta el corriente siglo XXI. Las descripciones de la criatura varían ampliamente, y mientras varias la presentan como alargada y parecida a una serpiente, otras afirman que es más bien corpulenta y jorobada, con cabeza como la de una foca, un caballo o un dinosaurio. Se ha sugerido que pudiera ser una especie gigantesca de anguila. Debido a que cientos o miles de personas han dicho haberla visto, lo que le mereció un informe de la Sociedad Linneana de Nueva Inglaterra, este presunto animal es una de las supuestas serpientes marinas mejor documentadas de la historia. Número 13. HMS Daedalus. En 1826 hizo avistamiento de una serpiente en el mar. El HMS Daedalus fue una fragata clase 5 de la Armada Real Británica, votada en 1826, que tras pasar 18 años en reserva se le recuerda especialmente por el avistamiento de una supuesta serpiente marina en el año de 1848. El 6 de agosto de 1848, el capitán Mackay y varios de sus oficiales y tripulantes avistaron lo que describieron como una enorme serpiente marina entre el Cabo de Buena Esperanza y la isla de Santa Elena. Le calcularon una longitud de 18 metros mientras nadaba en línea recta sobre la superficie y estimaron que podía tener entre 9 y 12 metros debajo del agua, representando en total una criatura de hasta 30 metros. El avistamiento fue ampliamente debatido en The Times. El capitán describió la serpiente como marrón oscura, con un color blanco amarillento alrededor de la garganta, nadando entre 19 y 24 kilómetros por hora, y afirmó: la criatura pasó rápidamente, pero tan cerca de nuestro costado de sotavento, que, de haber sido un hombre conocido, habría reconocido fácilmente sus rasgos a simple vista. En 2015, el biólogo evolutivo Gary J. Galbraith sostuvo que lo que probablemente vio la tripulación del Daedalus fue una ballena sei, un rápido cetáceo que puede alcanzar los 50 kilómetros por hora y medir casi 20 metros.
Número 14. Las serpientes marinas reales, que podrían explicar las leyendas. Las serpientes marinas son criaturas profundamente arraigadas en la mitología y en la historia marina, pero no existen evidencias científicas que prueben que estos gigantescos monstruos existan. Sin embargo, el pez remo, el pez óseo más largo conocido, sí que existe y puede alcanzar más de 9 metros de longitud. Un día cualquiera, una tripulación cansada y hastiada, tras una larga temporada en el mar, podría confundir un pez remo con un monstruo serpentario gigantesco. Al observar uno de cerca, con su cuerpo alargado, es posible concluir que tantas historias marinas sobre serpientes oceánicas quizá no hayan sido fantasiosas, sino más bien exageradas por las circunstancias del momento. A su longitud de más de 9 metros, el pez remo une una piel plateada brillante, unas aletas dorsales rojo sangre y unos inmensos ojos vacíos, atributos que pueden convertir a su avistamiento en una visión monstruosa. En realidad, estos peces son uno de los gigantes menos peligrosos y más esquivos e incomprendidos de las aguas oceánicas. Número 15. Antena de El Tanin, en 1964. La antena del Tanin es un objeto fotografiado en el fondo del mar en 1964 por el buque estadounidense de investigación oceanográfica antártica USNS El Tanin, al poniente del Cabo de Hornos. Debido a su posición vertical y su estructura regular parecida a la de una antena, recibió el nombre de este dispositivo y el del buque que la fotografió. Por su forma regular y su ubicación, a 3.904 metros de profundidad, varios defensores de la vida extraterrestre sostienen que se trata de un artefacto alienígena. El USNS El Tanin fue el primer buque del mundo dedicado a la investigación antártica, función que desempeñó hasta el año de 1975. En 1971, los científicos estadounidenses Bruce C. Heisen y Charles D. Hollister identificaron el objeto como Cladorhisa cronensis, una especie de esponja carnívora, en su libro El rostro de las profundidades. El libro reproduce la fotografía del USNS El Tanin, así como una versión redibujada de un dibujo de Alexander Agassiz, originalmente publicado en 1888, en su libro Tres cruceros de la Blake. Número 16. El misterio del Kraken. El Kraken, cuyo nombre significa el gruñón en noruego, es un legendario monstruo marino, descrito como un pulpo de inmenso tamaño, y cuyo avistamiento fue reportado en el mar de Noruega, frente a la costa noruega. El pulpo del Pacífico alcanza los 9 metros de longitud y más de 270 kilogramos de peso, y se cree más probable que el Kraken fuera un calamar gigante que puede superar los 10 metros de largo. Como tema de mitos marineros y supersticiones, el Kraken fue descrito por primera vez en la era moderna en el siglo XVII, en el diario de viaje del sacerdote católico italiano Francesco Negri, quien viajó por Escandinavia entre 1663 y 1666. En 1734, el relato del explorador y misionero noruego-danés Hans Egede describió el Kraken detalladamente, comparándolo con el Hafgufa, una monstruosa criatura marina de la tradición medieval que, según se dice, vivía en el mar de Groenlandia. En 1753, el obispo danés Erik Pontoppidan fue el primero en describir el Kraken como un pulpo, añadiendo que tenía la reputación de derribar barcos. Número 17. La desaparición del MH370. La desaparición del avión de Malaysia Airlines del vuelo MH370 el 8 de marzo del año 2014, con 227 pasajeros y 12 tripulantes, es uno de los mayores misterios de la aviación. El 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, y tras más de 10 años desde la desaparición del avión, el informe final consideró socialmente inaceptable que actualmente un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. La hipótesis considerada más probable es una despresurización de la cabina justo al sobrevolar el punto muerto de comunicaciones en la costa de Malasia. Otras teorías manejadas son la pérdida del control de la aeronave, un intento fallido de amarizaje por alguna circunstancia, un derribo, un secuestro y desaparición, y la muerte autoinfligida del piloto. En 2024 se reanudó la búsqueda, y un buque operado por la compañía Ocean Infinity fue desplegado con ese propósito en el Océano Índico Sur, frente a la costa de Australia Occidental. Número 18. El holandés errante. El holandés errante es el nombre que recibe un mítico barco fantasma, incapaz de llegar a puerto y siempre condenado a navegar por el mar para siempre, cuya leyenda es probable que se haya originado en el siglo XVII, durante la época de oro de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y del poder marítimo neerlandés.
Según la leyenda, cuya versión más antigua data de fines del siglo XVIII, si otro buque detiene al holandés errante, la tripulación de este le pedirá que lleve a tierra restos de personas muertas hace mucho tiempo. Los avistamientos reportados en los siglos XIX y XX sostuvieron que el buque resplandecía con una luz fantasmal. En la tradición de la navegación oceánica, el avistamiento de este barco fantasma es tomado como un presagio fatal. Los creyentes en la leyenda afirman que el holandés errante es un carguero del siglo XVII tipo flute o flauta, un velero diseñado por los carpinteros de la ciudad de Hoorn en el siglo XVI. Número 19. Incidente OVNI en Shag Harbor, el 4 de octubre de 1967. El 4 de octubre de 1967 fue reportado el impacto de un gran objeto desconocido en aguas cercanas a la aldea pesquera de Bahía Shag, en la provincia de Nueva Escocia, en el Atlántico canadiense. El avistamiento fue reportado por el piloto de un vuelo de Air Canada, quien describió el objeto como rectangular y brillantemente iluminado, añadiendo que segundos después observó una explosión silenciosa. También fue reportado por 3 miembros de la familia Dory, que estaban sentados en el porche de su casa en Mahone Bay. Al día siguiente, Darrell Dory escribió una carta al comandante de la base Greenwood de la Fuerza Aérea Canadiense, preguntándole qué volaba sobre el agua esa noche, ya que nunca había visto nada igual. Otros avistamientos también fueron reportados y se inició una misión de búsqueda, con la participación de buzos, que resultó infructuosa. La Armada declaró, ni rastro, ni pista, nada. Número 20. Bloop, de 1997. El bloop fue un sonido de gran amplitud y de frecuencia ultra baja, detectado debajo del agua en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. La fuente del sonido fue triangulada y ubicada en un punto remoto del Pacífico Sur, en el extremo austral de Sudamérica. El sonido registró un aumento durante 1 minuto y fue detectado por una red de hidrófonos instalados para monitorear la sismicidad submarina, la migración de grandes mamíferos marinos y el ruido de los movimientos y desprendimientos de hielo. La detección fue realizada por sensores separados hasta 4.800 kilómetros. Al principio se especuló que podía haber sido un rugido descomunal de un animal marino, pero en 2012 ya se pensaba que la causa era el sonido producido por una especie de terremoto de hielo. Número 21. El pez rape jorobado. Melanocetus johnsoni, llamado rape jorobado o rape jorobado, diablo negro y pez víbora, es una pequeña pero intimidante especie marina que se deja ver muy poco en estado natural, aunque algunos individuos pueden ser capturados de manera incidental en la pesca de arrastre. Si bien fue descrito por primera vez en 1863 en la isla portuguesa de Madeira por el naturalista inglés James J. Johnson, del que recibió parte de su nombre, continúa guardando algunos misterios por lo esquivo que resulta. Se sabe que es un solitario, cuyos machos viven alejados de las hembras. Su dimorfismo sexual es uno de los más extremos, y mientras las hembras miden más de 15 centímetros, los machos alcanzan un máximo de 28 milímetros, aunque de estos solo se han capturado menos de 10. El 5 de febrero de 2025, David Jara Boguñán y otros participantes en una expedición en la isla española de Tenerife fotografiaron y filmaron una hembra de pez rape. El pez fue captado ascendiendo lentamente a la superficie, el primer caso registrado de la especie en estas circunstancias. Número 22. El misterio del SS Orang Medan. El SS Orang Medan fue un supuesto buque que en la década de 1940 generó una leyenda urbana como presunto barco fantasma. Se dice que emitió un SOS en el mar y que los barcos que acudieron a la petición de auxilio encontraron a sus tripulantes muertos, con los ojos abiertos y un rictus en el rostro, como si en sus últimos momentos hubiesen presenciado un espectáculo horrible. Mientras se preparaban para remolcar el barco, se desató un incendio en la bodega y se hundió junto con todos los cadáveres de la tripulación, llevándose para siempre sus misterios a las profundidades del mar. La versión más destacada del relato sitúa al barco en el estrecho de Malaca, en el actual Indonesia, mientras que otras lo ubican en las Islas Salomón o en las Islas Marshall. La historia fue referida en 1940 por los periódicos de Italia y el Reino Unido, y más tarde en otras publicaciones europeas. Número 23. Los misterios del Mar del Diablo. El Mar del Diablo, también conocido como Triángulo de las Bermudas del Pacífico, una región del Pacífico al sur de Tokio, es un área marítima que ha sido señalada como lugar de ocurrencia de eventos paranormales. En agosto de 1945, en los días finales de la Guerra del Pacífico, un avión japonés Mitsubishi A6M0 supuestamente desapareció en el área y las últimas palabras de su piloto fueron:
Algo está sucediendo en el cielo se está abriendo. En 1955, el buque japonés Shinju Maru perdió contacto por radio cuando estaba en el área, y la prensa japonesa empezó a etiquetar el lugar como Ma no Umi, o Mar del Diablo. La prensa estadounidense se hizo eco de la noticia, y un reportaje del New York Times señaló que en la zona habían desaparecido 9 barcos en un lapso de 5 años. Número 24. Monumento sumergido en Yonaguni. Yonaguni es una formación rocosa en el lecho del mar, frente a la costa de la isla japonesa del mismo nombre, sobre la que se ha dicho que es artificial, recibiendo los calificativos de monumento y ruinas submarinas. Yonaguni es la más meridional de las islas Ryukyu de Japón, encontrándose a 100 kilómetros al este de Taiwán. El geólogo marino Masaki Kimura sostiene que las formaciones son monolitos escalonados artificiales, aunque su versión ha sido calificada como pseudoarqueológica. La formación fue descubierta en 1986 por el buceador Kihachiro Aratake, un observador de tiburones, a quien le pareció una estructura arquitectónica, y poco después Kimura las visitó y lanzó la versión de que eran objetos culturales. Sin embargo, ningún organismo o agencia de Japón reconoce el llamado monumento de Yonaguni como una obra del hombre. Número 25. Vórtices viles. Según Ivan Terence Anderson, escritor británico-estadounidense del siglo XX, de temas paranormales y fantásticos, los vórtices viles son 12 lugares distribuidos alrededor del mundo, donde supuestamente ocurren desapariciones inexplicables. En un artículo publicado en la revista Saga en 1972, que se tituló Los 12 cementerios del diablo alrededor del mundo, Sanderson identificó la docena de puntos de supuestos compartimentos paranormales, incluyendo el Triángulo de las Bermudas. Sanderson incluye en sus 12 vórtices a los 2 polos de la Tierra, el Valle del Indo en Pakistán, el volcán Hamakulia de Hawái y el Mar del Diablo en Japón. La teoría ha sido tomada por otros escritores sobre fenómenos paranormales, que argumentan que los vórtices están conectadas a fuentes de energía espiritual, anomalías electromagnéticas y líneas ley. Sin embargo, en ninguno de los 12 vórtices la comunidad científica ha encontrado evidencias relacionadas con alguna característica misteriosa, y tampoco son reconocidos por los navegantes y las poblaciones locales. Número 26. El misterio de los mares luminosos. Los mares lechosos son un fenómeno luminoso en el océano, en los que grandes extensiones de agua marina, de hasta 100.000 kilómetros cuadrados, parecen brillar de manera continua y difusa, presentando distintas tonalidades de azul. Estos fenómenos muestran una luminosidad lo bastante intensa como para ser detectables por los satélites que orbitan el planeta. Navegantes y marineros han informado sobre este hecho, que fue fotografiado por primera vez en 2005. Entre 1915 y 1993, se documentaron 235 avistamientos de mares lechosos, la mayoría de ellos en el noroeste del Océano Índico, cerca de Somalia. Esto significa un promedio de 3 avistamientos por año, lo que parece indicar que no es un fenómeno muy frecuente. En 1985, un buque de investigación tomó muestras de agua en el transcurso de uno de estos mares lechosos, en el mar Arábigo, y los investigadores concluyeron que se trata de un efecto de bioluminiscencia producido por la bacteria Vibrio harbeyii. Número 27. Pablo Petri, la ciudad sumergida más antigua del mundo. Pablo Petri, con una antigüedad de aproximadamente 5.000 años, es la ciudad sumergida más antigua que se conoce. Localizada en la bahía de Batica, en el Peloponeso griego, es también la única ciudad bajo las aguas que se conserva con su plano urbano de calles y edificios casi completos. Fue descubierta en 1967 por Nicholas Fleming y cartografiada en 1968 por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. El área de la ciudad conectaba la isla de Elafonisos con la península del Peloponeso, y desde entonces la subida de las aguas y los terremotos fueron sumergiendo progresivamente la ciudad. En la historia de la Guerra del Peloponeso, obra del siglo V a.C., de Tucídides, se sugiere que Elafonisos estaba conectada con el Peloponeso. Excavaciones en 2011 realizadas por un equipo de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, permitieron encontrar evidencias de que la gente de Pablo Petri comerciaba con los minoicos de la cercana isla de Creta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 27 misterios más perturbadores descubiertos en el mar que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte,
No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.